Mi nombre es Paul Vargas Machuca, soy gerente comercial de la empresa ABM y bueno, en ese sentido sí están existiendo algunos inconvenientes respecto a esta llamada crisis de los contenedores. Ya se veía desde el año 2020, ya hace 2 años, que todo esto empezó, digamos, con la subida de los fletes internacionales, sobre todo en la industria marítima, ¿no? Muchos fletes, por ejemplo, desde China se incrementaron de precio, estaban alrededor de los $2.000 en ese entonces, ahora hemos llegado a un nivel de pico de $15.000, ya han bajado a unos niveles un 20% menos, están entre los 9.000 más o menos dólares por contenedor, pero sin embargo todavía hay un espacio, ¿no?, para poder seguir bajando, porque evidentemente que esto ha afectado a muchas empresas que importan y que exportan pues, productos y materias primas, ¿no? Esto empezó, como comentaba anteriormente, en el 2020, ¿no? Aproximadamente en marzo, cuando empezó la pandemia, no hubo un impacto pues inmediato, ¿no? Digamos que abril, mayo se veía que estaban como que $3.500 o $2.000. Sin embargo, ya a partir de esos meses, por todo el tema de la pandemia, bueno, hubieron puertos, como sabemos, en China que estuvieron afectados, ¿no?, justamente por el tema del COVID, cerraron muchos puertos. Todo esto pues afectó a todo el mundo, ¿no? Como sabemos, China tiene los principales puertos del mundo, los más grandes, y claro, que China, digamos, deje de respirar unos segundos, pues impacta a todo el mundo, ¿no? Y en este caso a nuestro país, Perú, ¿no? No se vio, pues, se vio mermado en ese sentido, ¿no? En el tema de la agroexportación sí ha habido un incremento, ¿no?, en la subida de los fletes, porque obviamente que los contenedores tienen que retornar aquí a Perú vacíos, ¿no?, o bueno, o llenos, como contenedores reefers apagados, como se llaman los non-reefers o non-operating reefers, mejor dicho, y estos contenedores luego salen a exportarse, ¿no?, finalmente fuera de nuestro país ya con la cadena de frío. Entonces, uno de los principales impactos que han tenido obviamente es el precio, la falta de disponibilidad de equipos vacíos, o sea, de contenedores vacíos para poder exportarlos. Y esto no solamente ha afectado al puerto del Callao, que es el principal puerto del país, sino a otros puertos también, ¿no? Se ha afectado a Paita, ha afectado también a Pisco, que tenemos en el sur una zona bastante importante a nivel agrícola. Entonces, digamos que todo el Perú se ha visto afectado por esto. Sin embargo, han optado por otras salidas, ¿no?, los agroexportadores en ese sentido, ¿no? Una de ellas es la vía aérea, por ejemplo, que se ha exportado más. Otra es la vía terrestre internacional, que también se está haciendo más movimientos hacia los países limítrofes con nuestro país. Y bueno, también hay muchas cosas que todavía Perú, digamos, a nivel región y competitividad logística, tiene que mejorar en ese sentido, de la mano del sector público y privado, ¿no? Por ejemplo, hay productos que son de carácter orgánico, que por su precio, digamos, por kilo, pueden mejorar, digamos, el nivel de competitividad en el tema logístico, ¿no? Ya no solamente enviarlo por vía marítima, sino por vía aérea, ¿no? Hablamos de mangos, hablamos de arándanos, hablamos de los espárragos, hablamos de una serie de productos que, debido a su alto precio o mayor competitividad en el mercado internacional, han podido, digamos, amortiguar ese costo por kilo que se en el flete aéreo, que es mucho más alto si tú lo equiparas a un costo por kilo en el contenedor, que se diluye totalmente. Y en el caso aéreo pues es mucho más caro. Entonces, y aparte de eso también está el tema de la perecibilidad del producto, ¿no? Obviamente que hay productos que pueden aguantar más tiempo de tránsito en el caso de los marítimos, y hay productos que obviamente tienen menor tiempo de tránsito y tienen que estar por vía aérea, ¿no? Digamos. En realidad sí, ¿no? Y va a afectar, ¿no? Evidentemente que Rusia, ¿no?, al ser un principal productor pues de diferentes commodities, va a impactar en el precio del petróleo, ¿no? Y el precio del petróleo está muy relacionado con el tema de los costos de los fletes marítimos, ¿no? Entonces toda la industria agroexportadora o importadora del sector agrícola se va a ver afectada, porque el decrecimiento que hubo estos meses, digamos, en normalizar, que todavía no se ha normalizado, digamos, los precios de los fletes internacionales a nivel marítimo, va a volver a subir, ¿no? Y esto obviamente va a tener un impacto en el costo-beneficio que tiene un agroexportador o importador de este sector, ¿no? Sí, evidentemente que sí, ¿no? O sea, finalmente el que paga los platos rotos, como se dice, es el consumidor, ¿no? Final. Tanto para la importación como para la exportación, ese precio adicional, digamos, en el tema marítimo, en el tema aéreo, en los fletes, ¿no?, en el costo de los envíos internacionales, va a ser traducido en el precio de venta final al consumidor, ¿no? El paga el retail, ¿no? Los supermercados, ¿no?, todo este sector o este segmento. Entonces, finalmente el consumidor va a pagar un precio mayor, porque obviamente va a impactar el costo de los fletes en el producto final a distribuir, ¿no? Exacto, o sea, en realidad hay muchos caminos que todavía nos falta transitar, digamos, como país, ¿no? No somos el país más competitivo a nivel logística en la región. Chile es mucho más competitivo que nosotros, a pesar que nosotros tenemos muchos productos bandera o mejor posición a nivel internacional, ¿no? Entonces, una de las cosas que no tenemos todavía es el tema de infraestructura portuaria, ¿no? Dependemos mucho del puerto del Callao.
Sin embargo, ya hay, desde hace unos años, obviamente el puerto de Paita es un puerto importante para la zona de Piura, para la zona del proyecto Olmos, por ejemplo, o también el proyecto Chavimochi, que también por ese puerto sale carga, el puerto de Pisco, que también está creciendo bastante por toda la región Ica. Salaberry todavía está en un proceso y un proyecto importante. Va a haber un nuevo puerto en Chancay que todavía está invirtiendo millones de dólares por parte de una línea naviera china. Entonces digamos que todavía Perú no está en el nivel de otros países de la región, pero está en ese camino y creo que por ahí debemos transitar en conjunto el sector público y el sector privado, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes, la parte portuaria. Otro punto importante es la infraestructura, ¿no? La infraestructura vial, ¿no? Hay muchos caminos para llegar, pues no sé, pues a Chinecas, en Ancash, casi el límite con La Libertad, donde hay proyectos importantes agrícolas, en los cuales pues tienes que enterrarte con los camiones en la arena para poder llegar, ¿no? Entonces no hay una infraestructura vial todavía aceptable, ¿no? Olmos, por ejemplo, antes era un tránsito más complicado, ahora ha mejorado bastante, la verdad. Pero digamos que toda la infraestructura vial falta por desarrollar, ¿no? Sin ir muy lejos, acá Chile tiene un tren de la fruta para ir de algunos campos agrícolas al puerto de Valparaíso, ¿no? Entonces con ese tren se traslada contenedores refrigerados de fruta y se llevan al exterior vía este puerto chileno, ¿no? Entonces nosotros todavía no tenemos eso, o sea, tenemos que llegar a esos niveles, ¿no? Y muchos más, porque obviamente nuestra posición como digamos industria agrícola es bastante importante, no solamente en la región latinoamericana, sino también en el mundo, ¿no? Entonces por ahí creo que falta este apoyo conjunto del gobierno para que el sector privado se pueda desarrollar de una mejor manera, ¿no?